de los ejemplos que se mostraron anteriormente, tenemos que reconocer en qué conjunto numérico estamos trabajando. En este caso, recuerden que 7 elevado a 2, 7 es la base y 2 es el exponente. Pero, ¿en qué conjuntos numéricos tenemos que están ubicados estos números? Lo mismo que 3 elevado a 4 y 2 elevado a 6. Debemos reconocer en qué conjunto numérico está la base de cada uno de estos ejemplos y en qué conjunto numérico está el exponente de cada uno de estos ejemplos. Ahora, para recordar cuáles son los conjuntos numéricos que ustedes conocen, vamos a hacer un esquema. Tenemos que el primer conjunto numérico que ustedes reconocen al entrar al colegio, cuando empiezan a contar, son los números naturales, que cuando ustedes empiezan a contar, empiezan a reconocer objetos u elementos, parten desde el número 1 en adelante. Y van así hasta el infinito positivo, de 1 en 1, ¿ya? Pero luego, más o menos cuando ingresan a sexto, séptimo y octavo ya, estos números, este conjunto numérico no es el único que van a conocer, sino que también van a empezar a trabajar con el conjunto Z. El conjunto Z es el conjunto de los números enteros, números naturales y números enteros. El conjunto Z es aquel que está compuesto por los números negativos, aparece el concepto de cero de la nada y los positivos. Por lo tanto, acá vamos a tener otro ejemplo. Nosotros sabemos que los números negativos van hacia la izquierda, entonces también va a existir un infinito negativo. Sabemos que puede ser menos 3, menos 2, menos 1. Aparece el 0 y recién acá los positivos. 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Ese es el segundo conjunto numérico que ustedes reconocen en el colegio. Y hasta el momento ustedes deberían manejar un conjunto numérico que tiene más propiedades, que es el conjunto Q. El conjunto Q es aquel que se llama así por los números racionales, es decir, aquellos que son cocientes, aquellos que se pueden escribir en manera de una fracción, representar como una fracción, pero que tienen un resultado de un número decimal. ¿Ya? Estos números decimales pueden ser de tres tipos: los finitos, como el 0,3, el 1,7, ¿ya? Porque tienen fin. Tenemos dos tipos de infinitos: el infinito periódico y el infinito semiperiódico. De estos dos tienen que reconocer cuáles son las características. El infinito periódico, vamos a escribirlo con otro color. El infinito periódico son aquellos que en su composición, de inmediato después de la coma, viene el periodo, es decir, el número que se repite. Sin embargo, en los semiperiódicos sucede algo distinto. Viene la coma, puede venir otro número, otro más, y recién ahí aparece el periodo, es decir, el número que se repite infinitas veces. ¿Ya? Entonces, el conjunto Q son aquellos números que se representan como una fracción, pero que están simbolizando un número decimal. Y ese número decimal puede ser cualquiera de estos tres estilos. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una fracción que simbolice un número decimal.
La fracción 1/2, recuerde que si usted quiere saber cuánto vale ese número, lo que está sucediendo acá es que, el 1 se está dividiendo por 2, entre 2, y ese resultado es un número decimal, 0,5. Entonces, como dije en un principio, son fracciones que representan números decimales, ¿ya? Porque si yo tengo la siguiente fracción, 5 décimos, se está haciendo exactamente lo mismo. El 5 se está dividiendo entre 10. Y 5 dividido entre 10 también representa 0,5. ¿Ya? Puede haber más de una fracción que representa al mismo número decimal. Pero eso ya es materia pasada. Si tienen alguna duda, puedo hacer otro video con respecto a esto. Pero para que no nos desviemos, ese es el tercer conjunto numérico que ustedes hasta ahora conocen. Naturales, Z, es decir, enteros, y racionales, conjunto Q. Por lo tanto, cuando hablamos de potencias ahora, no vamos a hablar de potencias que tengan solamente números que pertenezcan al conjunto de los naturales, sino que vamos a hablar ahora de potencias que su base sea del conjunto Q y que su exponente esté en el conjunto Z. Vamos a ver un ejemplo de aquello. Tenemos los siguientes ejemplos. En el primero, si se fijan, la base completa es una fracción, 7/2. Esa fracción, recuerde que tiene un valor como número decimal. 7 dividido 2 es 3,5. La fracción 7/2 está representando al valor del número decimal 3,5. Pero nosotros vamos a seguir resolviendo esto como una fracción. Entonces lo que estamos viendo acá, que 7/2 está elevado a 2. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Porque el 7/2 es un solo número. A pesar de que está compuesto por numerador y denominador, todo aquello, toda esta fracción es un solo número, no son dos por separado. ¿Qué significa lo siguiente? Que el 7/2 se está multiplicando por sí mismo 2 veces, porque me lo está indicando el exponente, la cantidad de veces que se repite la base. Entonces, para recordar cómo es que se multiplican dos fracciones, y en este caso que es la misma, es de forma directa. Usted tiene que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 7 por 7 es 49 y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, el resultado final de esta fracción es 49 cuartos. Entonces, si se fijan, la base está en el conjunto Q porque es una fracción que representa un número decimal, es decir, un cociente. Y a pesar de que el 2 es un número natural, también podemos decir que está en el conjunto Z, porque el conjunto Z, recuerde que son los positivos, el 0 y también los negativos. ¿Ya? Ahora tenemos el siguiente ejemplo acá abajo. 0,2 elevado a 3. Lo que está sucediendo acá es que la base 0,2, que pertenece al conjunto Q también porque es un número decimal, es decir, algo que obtuvimos de haber dividido una cierta cantidad, nos está indicando que 0,2 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Entonces lo sé porque me lo está diciendo el exponente. 1, 2, 3. 3 veces se está multiplicando. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer en la calculadora. Recuerden que la calculadora científica tiene ciertas funciones. Por lo tanto, utilizando la función del conito, 0,2 elevado a 3, me va a quedar
0,008. Voy a acercar un poco más. Ya, recuerde ahí que ese punto después del primer cero significa coma, ya que está simbolizando el número decimal. Entonces este resultado final es 0,008, ¿ya? Si lo quiere hacer a mano, recuerde que primero hace esos dos y después el resultado que le dé aquí lo multiplica por el último que le falta. Y vamos a ver acá, nuevamente estamos trabajando con una base que está en el conjunto Q, pero ahora el exponente sí o sí sabemos que pertenece al conjunto Z porque nos aparece signo negativo. Y cuando teníamos un exponente de signo negativo había una propiedad que tenemos que recordar. Antes de ponernos a multiplicar, el signo negativo nos está indicando que debemos ocupar el inverso multiplicativo de esta fracción. Y el inverso multiplicativo es sencillamente invertir la fracción. Lo que está en el denominador pasa a ser numerador y lo que está en el numerador nos queda como denominador. Por lo tanto, usted no va a olvidar los paréntesis porque recuerde que este es un solo número. Y ahora el exponente ya no va a ser positivo, perdón, no va a ser negativo, sino que va a quedar positivo. Y ahora recién usted puede empezar a a multiplicar como lo habíamos hecho en un inicio. Tenemos que la base ahora es 4/3. Y como lo indica el exponente, se está multiplicando 3 veces por sí mismo. Entonces me queda 4/3 por 4/3 por 4/3. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Entonces, las propiedades que vamos a recordar luego de estos ejemplos son aquellas que una potencia tiene base que sea del conjunto Q y exponente que pertenezca al conjunto Z. Esas son las propiedades que vamos a recordar ahora.